Vamos a ver la partida número 13 por el Campeonato del Mundo entre Dinh Liren y Guqués. Dinh Liren se le ha escapado a Guqués como el agua entre los dedos. Guqués ha tenido varias oportunidades de ganar la partida y no ha sido capaz de ver el camino hacia la victoria. Es una partida complicada y también con ideas estratégicas profundas. Guqués, con piezas blancas, abre el juego con e4 y Dinh Liren responde con la defensa francesa. e6, d4, d5, caballo c3, caballo f6, e5, caballo fd7, caballo ce2, c5, c3, caballo c6. Y aquí todo esto se ha jugado muchas veces. Guqués juega a3. Lo habitual sería jugar f4 o caballo f3. Guqués trata de sorprender a Dinh Liren en la apertura y juega a3. Es un intento, como he dicho, de sorprender a Dinh Liren en la apertura. Alfil e7, alfil e3 y caballo b6. La alternativa aquí sería a5. a5, caballo f4, dama b6 y torre b1 con igualdad. Volvamos a la posición anterior tras alfil e3. Dinh Liren juega caballo b6. Caballo f4, c por d4, c por d4 y caballo c4. También valía aquí, en lugar de caballo c4, también valía enrocarse. Stockfish dice que las dos son opciones válidas. De hecho, no se pone de acuerdo de cuál es mejor, si es mejor enrocarse o caballo c4. Dinh Liren jugó caballo c4. Ese caballo ahí es muy potente, así que hay que eliminarlo. Alfil por c4, d por c4 y caballo g e2. Aquí llegamos al primer momento en el que Guqués podía haber conseguido ventaja. Con la jugada dama g4. En lugar de jugar caballo g2, Guqués podía haber jugado caballo g4. Se amenaza al peón que está en b7 y las negras no pueden tomar en d4. Si las negras toman caballo por d4, entonces sigue enroque largo. Se amenaza ahora al caballo, caballo b3, jaque, rey b1 y alfil d7. Y esto le daría ventaja a las blancas. Fíjate que aquí abajo puedes ver que las negras de momento tienen un peón de más, pero las blancas tienen ventaja. Así que volvamos a la posición anterior. Guqués desperdicia la primera oportunidad de conseguir ventaja y colocarse por delante jugando dama g4. Guqués juega caballo ge2, completa su desarrollo para enrocarse. b5, esta idea es de desarrollar este alfil por la diagonal b7, donde estaría muy bien situado. Piensa que el alfil blanco de las blancas ha desaparecido. Entonces aquí en b7 este alfil tendría una diagonal muy buena. Enroque de Guqués, enroque de Dinh Liren y caballo c3. Torre b8. Fíjate que aquí se está amenazando, con el caballo en b3 se amenaza al peón que está en b5. Aquí jugar a6 sería un error. Dinh Liren juega la correcta, torre b8. Vamos a ver por qué a6 sería un error. Si las negras responden con a6, entonces sigue dama f3, amenazando al caballo de c6. Alfil b7 y ahora torre a d1. Las blancas tienen ventaja. Por eso tras caballo c3 es imprescindible defender el peón de b5 con la torre, no jugando a6. Torre b8 y aquí en esta posición yo estuve calculando la jugada dama g4. Lo mejor aquí en esta posición según Stockfish es jugar torre e1. También vale caballo h5 y dama h5. La variante que yo había calculado, dama g4, realmente no está entre las mejores. Digamos que es una... La posición estaría igualada. Ahora mismo las blancas tienen una muy pequeña ventaja. Lo mejor, como he dicho antes, para conservar esa pequeña ventaja es jugar torre 1, dama h5 o caballo h5, que es lo que jugó Guqués en la partida. Caballo h5, f5
E por F6, alfil por F6, y aquí vamos a llegar a otro momento en el que Guqués podría haber conseguido ventaja de nuevo. Guqués va a jugar ahora dama F3. En lugar de jugar dama F3, había un golpe, pero claro, ese golpe es muy difícil de ver, que era caballo por F6 y que le daba ventaja a las blancas. Vamos a ver el golpe caballo por F6. Es una jugada muy fuerte que merece un signo de admiración. Caballo por F6, jaque, dama por F6 y ahora D5, amenazando al caballo y al peón. E por D5 y ahora dama por D5, jaque. Dama E6, torre Fd1, dama por D5 y torre por D5. Y las blancas tendrían ventaja. Volvamos a la posición anterior tras alfil por F6. Hemos visto el golpe alfil por caballo por F6, cambiar el caballo por el alfil, los cambios que se producen y la posición que queda que le da ventaja a las blancas. Guqués jugó dama F3. Como he dicho antes, con caballo por F6 podría haber conseguido ventaja. Dama E8, caballo por F6, torre por F6 y aquí fíjate que quedan alfiles de distinto color. Esto es muy importante porque en un posible final las posiciones con alfiles de distinto color suelen acabar en tablas en la gran mayoría de los casos. Dama E2, dama G6, F3 y aquí lo mejor era jugar A6. A6 para liberar a esta torre de B8 de la defensa del peón. Jugar A6 y una vez, pues por ejemplo, llevar esta torre a otro lugar donde haría una mejor función. A6 es lo mejor aquí según Stockfish. Torre F8, juega Din Liren. Torre a D1, caballo E7. Y aquí viene una jugada muy fuerte por parte de Guqués. Juega alfil F4, amenazando la torre. El alfil es incomestible. Si torre por F4 sigue dama E5 y se amenazaría a las dos torres indefensas. A la torre de F4 que estaría en defensa y a la torre de B8 que estaría en indefensa. Por eso no se puede capturar en B4. Din Liren juega la correcta torre B6. Ahora sí se amenaza al alfil y alfil C7, amenazando a la torre de B6. Torre B7 y alfil D6. Ahora se amenaza caballo por B5, aprovechando que esta torre defiende tanto al caballo como al peón. Caballo por B5, desviamos a la torre y a continuación cae el caballo. Torre E8. Ahora el caballo está defendido por la otra torre. Alfil por E7. Bueno, aquí vamos a llegar a otro momento crítico porque aquí Guqués tiene la primera opción ya de conseguir cierta ventaja, incluso la victoria. Stockfish dice que las blancas ganan la partida con la jugada torre Fe1. La jugada torre F1 daba la victoria a las blancas. Guqués no fue capaz de verlo, no fue capaz de ver el camino a la victoria con torre Fe1. Guqués juega alfil por E7. Torre E por E7 y dama E5. A6, D5, E por D5, dama por D5, jaque, dama E6 y una jugada muy fuerte de Guqués, que es dama C5. Se amenaza torre D6. Ahora mismo Guqués con piezas blancas tiene ventaja decisiva. Esta partida, esta posición la ganan las blancas. Fíjate que todo gira en torno a esta casilla débil D6. Aquí se puede colocar tanto una torre como un caballo. De hecho, vas a ver cómo esta casilla va a ser objeto de ataques por parte de las blancas. Se amenaza torre D6. Din Liren contesta con torre E8. Y ahora viene una imprecisión grave
casi un error por parte de Guqués, que tiene de ventaja decisiva. Guqués debería haber jugado torre F-E1, llevar esta torre a E1. Guqués juega torre D-E1, lleva la otra torre, la torre equivocada. Torre F1 era el camino hacia la victoria. También decirte que yo personalmente, porque esta partida la he estado analizando, estuve calculando con la jugada caballo E4. Caballo E4 con la idea de llevar este caballo aquí a D6. Sin embargo, tengo que reconocer que aunque no es una mala jugada, tampoco es la mejor. Porque no hay prisa por llevar este caballo a D6. Antes es mejor ocupar la torre o incluso cambiar ciertas torres antes de llevar el caballo a D6. Como he dicho antes, torre F-E1 era el camino hacia la victoria. Guqués juega torre de E1. Lleva a E1 la torre equivocada. Y aquí viene un error de Din Liren, después del cual la posición de Din Liren es totalmente perdedora. Guqués tenía el camino hacia la victoria con torre F-E1, no ha sido capaz de verlo, ha llevado la torre a E1. Las blancas tienen una pequeña ventaja, bueno, tienen ventaja, pero no es una ventaja decisiva. Digamos que las negras tienen opciones de tablas. Y ahora Din Liren juega la incorrecta dama F7. Y ahora la posición negra es totalmente perdedora. Vamos a ver, en lugar de dama F7, que es un error que comete Din Liren, vamos a ver lo correcto. Lo correcto era sacrificar la dama. Dama por E1, torre por E1, torre por E1, jaque y rey F2. Y las blancas tienen un final ganado si juegan con la suficiente precisión. Aquí abajo puedes ver que las blancas tienen la dama y un caballo y las negras tienen dos torres y un alfil. Como he dicho antes, si las blancas juegan con suficiente precisión, ganan la partida. Pero claro, al final no sería fácil. Esta era el camino hacia la victoria. Volvamos a la posición anterior. Tras torre D1, era mejor jugar torre F1. Error de, bueno, imprecisión grave por parte de Guqués. Y ahora viene un error por parte de Din Liren, que es dama F7. Y ahora la posición negra es totalmente perdedora. Sin embargo, Din Liren tiene mucha suerte. Tiene mucha suerte porque ahora Guqués deja escapar de nuevo la victoria. Guqués juega caballo E4. Y ahora esto es caballo E4, es un tremendo error. Lo correcto era primero jugar torre por E8. Torre por E8, dama por E8 y ahora solamente caballo E4. La idea de caballo E4 es llegar a esta casilla D6 donde el caballo sería muy difícil de expulsar. Fíjate que las negras no tienen caballos y las negras no tienen tampoco el alfil de casillas negras. Por tanto, este caballo en D6 estaría muy bien colocado. Como he dicho antes, primero cambiar torres, torre por E8 y dama por E8, y entonces solamente caballo E4 con la idea de jugar caballo D6, y esto llevaba a Guqués a la victoria. Guqués juega caballo E4 directamente demasiado precipitado. Está amenazando la jugada caballo D6, que fíjate que amenazaría tanto a la dama, como a la torre, como al alfil, como a la torre. Sin embargo, esta jugada caballo E4 es un error después del cual la posición queda igualada. Las blancas tienen solamente una pequeña ventaja. Torre F8, la jugada correcta. Y ahora caballo D6. Ahora la jugada caballo D6 sí que es muy fuerte. Es una, digamos que es única. Bueno, aquí también tengo que decir que mientras vi la partida, vi a algunos comentaristas recomendar la jugada dama F6. Stockfish dice que la jugada dama F6 es un tremendo error. Dama, torre C7 es lo que juega ahora Din Liren, que es una jugada correcta. Dama E5, dama F6, proponiendo el cambio de damas. Y aquí viene otro error de Guqués. Guqués debería de haber jugado dama por F6 y G por F6. Y en el final tendría ventaja. Vamos a verlo. Dama por F6 y G por F6. Y este final, las blancas tienen ventaja. Si juegan con suficiente precisión, las blancas ganan la partida. Guqués no fue capaz de ver la jugada dama por F6.
jugó dama d5, jaque, un error. Ahora la posición prácticamente está igualada. Antes tenía una pequeña ventaja, pero la posición está igualada. Rey h8, torre e5 y torre e7. Esto es otra imprecisión por parte de Dean Liren. Ojo, no es una error, es una imprecisión. La jugada torre e7 es una imprecisión. Stockfish dice que lo mejor aquí es jugar alfil d7 y la posición es de tablas. Alfil d7 la posición está totalmente igualada. Torre e7 juega Dean Liren. Torre f e1, torre por e5 y otro error de Guqués, después del cual ya se pierde toda la oportunidad de las blancas de ganar la partida. Digamos que antes de este error, antes de jugar torre por e5, lo correcto era dama por e5. Las blancas tenían, digamos que peleaban por la victoria y las negras peleaban por las tablas. Como he dicho antes, lo correcto aquí es jugar dama por e5, torre por e5 y h6. Y las blancas tendrían una muy pequeña ventaja. Las blancas pelean por la victoria y las negras pelean por las tablas. Pero tras torre por e5, en lugar de capturar con la dama, Guqués juega torre por e5 y ahora la posición ya sí que es de tablas. Dean Liren contestó con h6, dama c5, alfil d7, caballo e4, se amenaza a la dama, dama f4, torre e7, alfil f5, se amenazaba al alfil, se amenaza ahora dama c1, quedaría jaque y tomaría el peón de b2, dama d4, torre g8, fíjate, se está amenazando ahora dama por g8, torre g8, h3, dama c1, jaque, rey f2, alfil por e4, torre por e4, c3, b por c3, dama por a3, rey g3, dama b3, torre e7, a5, torre b7, dama c4, dama e5, dama c6, dama por b5, dama por c3, torre a7, dama e1, jaque, rey h2, dama b4, proponiendo el cambio de damas, dama por b4, a por b4, torre b7, torre a8, torre por b4 y torre a2. Fíjate que tenemos un final de una torre y 3 peones contra una torre y 2 peones. Rey g3, rey h7, torre b5, rey g6, f4, rey f6, rey f3, torre c2, g3, torre c3, jaque, rey g4, se amenaza f5, torre a3, h4, torre c3, torre b6, jaque, rey f7, f5, h5, jaque, rey f4, torre c4, jaque, rey f3, torre c3, jaque, rey f4, torre c4, jaque, rey f3. Tenemos ya triple repetición estos de tablas y torre c3, jaque. Aquí acordaron tablas por triple repetición. Esta es la partida número 13 que se ha jugado hoy y mañana es la número 14. Si Dean Liren gana, conservaría su título de campeón del mundo y si Guqués gana, se convertiría en campeón del mundo. Nos vemos en la siguiente partida.